once again, happy Sabbath to everyone. Blessed Sabbath, feliz sábado. We are now in the second service to again to meditate the words of God. Estamos en el segundo servicio para meditar la palabra del Señor. So the title of the words of God that we are studying today is about the plan of redemption. Y el título del sermón de esta mañana es el plan de la redención. When I read the book in Revelation chapter 13, I meditated. Why is it happened to a Redeemer? Y cuando estoy leyendo el capítulo 13 de Apocalipsis, estoy meditando lo que va a pasar a los redimidos. In Revelation 13, verse 8, there are two things mentioned here. Y en el Apocalipsis 13, versículo 8, hay dos cosas que se están mencionando. About the one whose name are not written in the book of life, De unos que sus nombres no están escritos en el libro de la vida, and about the Lamb of God who was slain since the foundation of the world. y del Cordero de Dios que fue desde el inicio del mundo. So we will talk about the Lamb. Y vamos a hablar del Cordero. I think the Lamb died in the cross 2,000 years ago. El Cordero que murió en la cruz 2000 años atrás. But when I read this many years ago, I understood that God not was slain in the cross, but He was slain since the foundation of the world. Y cuando yo he leído eso muchos años atrás, entendió ese mensaje. And He only demonstrated on the cross when He incarnated here in this earth to save us. Cuando Jesús murió en la cruz y cuando Él vino como un bebé para salvarnos. When man fall into sin, the heaven is full of sorrow. Cuando el hombre cayó en el pecado, dice, el cielo era lleno de tristeza. The question is, what is the plan of redemption? Y la pregunta es, ¿cuál es el plan de la redención? It says here, number one is, which means everything for the lost and ruined world. Dice que lo que significa todo para el mundo arruinado. If we talk about the plan of redemption, the spirit of prophecy mention the meaning of the plan of redemption, and I cannot write everything because there are many. Y cuando leemos en el espíritu de la profecía sobre el plan de redención, dice, yo no puedo sacar todo de ella porque se habla mucho. I only selected a few words from the spirit of prophecy. Solamente he podido sacar poquitas palabras del espíritu de la profecía sobre ese tópico. The second is, it is perfect in all parts. It does not demerit or lessen the claims of the law of God in one jot or one letter in saving the sinners from the just penalty of the law. Y el segundo punto dice que la ley es perfecta y ese plan para poder salvar al pecador de su pecado y de la paga que es la muerte. Satan demerit and lessen the law of God because of the grace through Christ died on the cross. Dice que a veces Satanás está poniendo o diciendo a las personas o poniendo la ley abajo porque él fue vencido. But the law, even Christ himself, he obeyed the law of God, even comma and period. Y dice, nosotros tenemos que obedecer completamente la ley de Dios. That's why we will promote an relationship that we should arise to restore the law of God trodden underfoot by many people in this world. Nosotros tenemos que guardar la ley del Señor porque muchos lo están atropellando. The third is the plan of redemption was entirely voluntary on the part of Christ, Redeemer, and it is the purpose of Christ that all our benevolence should be free will offering. Dice que el tercer punto, el plan de la salvación, es entera para voluntariamente la parte de Cristo. So God, And the purpose is to be libre. He offered himself for us voluntarily, and because he
offered himself voluntarily, we also offer to God and serve others voluntarily. Y dice, como Cristo se entregó voluntariamente a morir por nosotros, nosotros tenemos voluntariamente ayudar a otros para poder conocer de Él. We cannot say, I cannot serve the Lord without salary. Y no podemos nosotros negar o decir, no queremos servir al Señor si no nos pagan. With or without salary, we must serve the Lord voluntarily. Con el salario o sin eso tenemos que servirle al Señor voluntariamente. Because if we are served by anything to compensate our labor, we cannot survive. Y dice, nosotros si esperamos una recompensa no vamos a seguir. We cannot continue serving the Lord if there is a, what we call this, offer or anything for us to live. Dice que la idea es de que no tenemos que esperar nosotros algo en pago para hacer la obra del Señor. Tenemos que seguirlo, hacerlo voluntariamente. When trials comes, we will surrender. Porque si hacemos esto cuando las pruebas van a venir, dice que nosotros vamos a caer. Because it is not a voluntary. Porque no fue un servicio voluntario. It is a plan of mercy. Es un plan de misericordia. That's why God sent His Son for us because of mercy. Por eso Dios mandando a su Hijo para salvarnos porque tenía misericordia hacia nosotros. We must also have mercy to others. Y nosotros también tenemos que ser misericordiosos con otros. It embracing the good news of salvation through Christ was first preached to Adam. It was to him the star of hope, lighting up the dark and dreaded future. Dice que esas son las buenas nuevas de la salvación a través de Cristo y fue primero predicado a Adán y después de ahí había traído esperanza y luz en nuestras vidas. For Adam it is a star of hope. Desde el Adán dice que hay esperanza And also for us. y también para nosotros. So when God revealed to Adam, his hope revived. Cuando Dios le había revelado a Adán, dice que su esperanza fue allá. Because he knew, because of his sin, he would die. Porque él sabía que la paga del pecado es la muerte. When the plan of redemption through Christ offered to him, his salvation in the future and his hope was revived. Y cuando el plan de la redención le fue revelada, dice que allí había esperanza. In the plan of redemption, there are heights and depths that eternity can never exhaust. Marvel into which the angels desire to look. Dice que en el plan de la redención hay subidas y bajadas para la eternidad que a veces no se pueden contar, pero which the angels desire to look, que los ángeles están mirando. So the plan of redemption, it will be studied forever. Y dice que el plan de redención empezó para siempre. That's why the taint of sin remain in this earth is the wall of Christ on his hand, and in his leg, and in his right hand, as a symbol of God's love. Y por eso dice As a que sign. las marcas de nuestro Señor, las heridas en sus manos, en sus pies, eso queda como un señal lo que Él pagó por nosotros. That's why it will be studied even we are there in heaven. Y eso dice que va a continuar en el cielo. Many blinded and overcome by Satan because they did not diligently work the plan laid down for them in the great plan of redemption. Dice que muchos que son ciegos van a ser vencidos por Satanás porque ellos no están trabajando con sabiduría o para estar en el plan de ese gran plan de redención. So many blinded because when they received the grace of God, they did not anymore follow His footsteps. Y cuando ellos recibieron la ley del Señor, dice que ellos lo recibieron, pero no siguieron a obedecerlo. Because only the grace can be saved, no more commandments. Dice que solamente por la gracia vamos a ser salvos. So they have no
they did not diligently work the plan laid to us. Dice que ellos no fueron diligentes a trabajar con ese plan. So that's why until now, the Spirit of prophecy says, the controversy now is between, the controversy now is to men, not only more to Satan, because Satan, his provision is very close. So man, there is time to be saved until he is still alive. That's why the controversy now is between man to man, not to Satan anymore. Y esa controversia dice que es para el hombre, no para el Satanás, porque él sabe que su tiempo es corto, pero nosotros que elegimos. That's why when we preach the words of God through Bible study or giving books, we have a controversy to those who receive it. Por eso cuando nosotros estamos dando estudios bíblicos o hablamos de la palabra del Señor o compartimos libros, hay una controversia entre nosotros y la persona que le hablamos. So when they said no, so we will exhort and then explain to them that this message is for our own salvation. Y cuando ellos nos están rechazando, nosotros le estamos explicando que esas palabras es para la salvación de ellos. Sometimes there is a debate because Satan uses people also to reject the truth. Y a veces puede ser debate porque Satanás están usando a estas personas para rechazar la palabra de Dios. But in the Sunday law, in the loud cry, no more controversy. Pero en el tiempo de prueba de la ley dominical dice allá no van a ser más controversias. Because the light will be open to everybody. That light is true. Porque la luz va a ser abierta para cada uno y esta luz es la verdad. And through the Spirit of God, many will understand Y dice que muchos a través del Espíritu de Dios van a entender and embrace the truth and follow it. y van a aceptar la verdad y van a seguir. The union of the divine with the human nature is one of the most precious and most mysterious truth of the plan of redemption. Y la unión entre el poder divino y la humanidad es muy importante y precioso para los misterios de la verdad y el plan de la redención. So many do not understand the union of divinity and humanity. Muchos no pueden entender la unión entre la divinidad y humanidad. They said Christ is a human, Muchos dicen que Cristo es humano, not God, no Dios, because they don't understand the divinity, the union of divinity and humanity. porque no pueden entender esa frase, la unión de la divinidad con la humanidad. They said if Christ is God, why he died? Y muchos dicen, si Jesús fue Dios, ¿por qué murió? The divinity is not died, La divinidad nunca murió, only the humanity. solamente la humanidad. Because if he did not die, how can he save us? Si Él no moría, ¿cómo nos podía salvar? So that's why they did not understand, and many got wrong about the incarnation of Christ. Y por eso muchos no entienden y sacan muchas teorías, la encarnación de Cristo. That's why Jesus Christ has two titles, Por eso Jesús tiene dos títulos, the Son of God el Hijo de Dios and at the same time the Son of Man. y al mismo tiempo el Hijo del Hombre. So if we do not understand that, the life of Christ, Y si nosotros no entendemos la vida de Jesús, so we will be misled. We will be misled. vamos a ser confundidos. So the Patriarchs and Prophets in page 63 it says here, Y en el Patriarcas y Profetas ahí nos dicen, the fall of man filled all heaven with sorrow. dice que la muerte de nuestro Jesús se sintió mucho dolor en el cielo, por eso. So not only God himself sorrow, but even also angels. No solamente el dolor fue para Dios el Padre, sino también para los ángeles. So imagine in the whole universe, countless of planets in the whole universe, only this earth suffered sin. Imagínense en todas las planetas y el universo que hay tanto allá, solamente nuestro planeta cayó en el pecado. As a reward of our trouble, as a reward of our crying and anything here, God will comfort us because He will live here forever. Y imagínense que el Señor Jesús eligió de venir a morir por nosotros y vivir con nosotros para siempre. As a reward for us who suffered sin and death. Y ese es como un regalo de Dios
para los que sufren o que van a sufrir persecución y muerte. The Son of God, heaven's glorious commander, was touched with pity for the fallen race. Y dice que el Hijo de Dios sintió este dolor para la raza caída o para la humanidad que ha caído. So he touched us, so that's why he offered himself. Y dice que Él sintió ese dolor y por eso se ofreció para morir por nosotros. In Zechariah 6 verse 13, there is a counsel between them both. Y dice que en Zacarías, allá en capítulo 13, hay una conversación entre ellos dos, The counsel between the Father and the Son, una conversación entre el Padre, Dios y Hijo, including also the Spirit. y también el Espíritu Santo. So that how to save the fallen race. Y era cómo salvar la humanidad caída. And God offered himself voluntarily. Y Jesús se entregó voluntariamente a morir por nosotros. Through endless ages, immortal minds seeking to comprehend the mystery of that incomprehensible love will wonder and adore. In other words, the love of God is immeasurable. Dice que el amor de Jesús no lo podemos medir. We talk about God's love. We said God's love is what is the meaning of that love that we are going to talk? But actually we cannot measure the love of God. Nosotros no podemos medir el amor de nuestro Señor Jesús. He can do everything to forgive us. Él hizo todo para perdonarnos. But why is it that He offered himself to die? Pero ¿por qué piensan ustedes que Él se ofreció a Él mismo para morir? So that is the mystery of incarnation, the incarnation of Christ. Y ese es un misterio de la encarnación de Cristo. And we will know it when we will be there. Y vamos a saber más cuando nosotros vamos a estar allá. The angels could not rejoice as Christ opened before them the plan of redemption. Dice que los ángeles no tenían más alegría cuando Cristo le decía sobre el plan de la redención. So they are not happy because their commander will offer himself to die. Ellos no eran felices porque su commander se iba a ofrecer como sacrificio para este mundo. What the angels did, they worship Christ there in heaven. Y dice que los ángeles estaban adorando a Cristo en el cielo. And Christ will leave them and live here in our world for many years. That's why he are not happy. Y dice que Cristo los dejó, los abandonó y vino a morir por nosotros en este mundo y por eso a ellos no eran felices. He must die the cruelest death, lifted up between the heavens and the earth as a guilty sinner. Y dice que Él eligió de morir, dejar el cielo, venir a morir por nosotros, por un mundo culpable. He must pass long hours of agony, so terrible that angels cannot look upon it. Y dice que tenía que pasar esas pruebas terribles de agonía que los ángeles no lo podían mirar en ese sufrimiento que Él estaba pasando. Long hours, how many long hours is that when he was arrested during the meeting with the apostles until he died in Calvary? Y dice que cuántas horas pasaron desde que Jesús fue llevado a la muerte y todo ese proceso hasta que lo llevó a la cruz. Pasó muchas horas. So from at that time he was beaten and mocked and derided by many people. How many hours is that until he died? Y dice, todo ese tiempo las personas lo estaban burlándose de Él, lo estaban pegando y haciendo cosas feas que no deberían de hacerlo. ¿Cuántas horas pasó de ese sufrimiento que nuestro Señor tuvo que pasarlo? The angels wanted to interpose the suffering of their commander, but they are not allowed to do it. Dice, los ángeles querían parar esas horas de angustia para nuestro Señor, pero no le fue permitido. That's why when they saw that their commander was suffered, they also suffered. Y cuando vio a Jesús sufriendo, dice que ellos sufrieron con Él. The sacrifice demanded by the transgressors revealed in Adam and Eve the sacred character of the Lord God.
Dice que el sacrificio de Cristo fue el plan de redención para nuestros padres Adán y Eva. And they saw as they had never seen before the guilt of sin and its dire results. Y ellos pudieron entender y ver la culpa del pecado porque ellos nunca se imaginaron que iban a pasar, pero ahora entendieron qué hacía el pecado en la vida del hombre. In their remorse and anguish, they pleaded that the penalty might not fall upon him. Y dice que ellos se sentían mal y pensaba de que toda esa culpa caía sobre nuestro Señor Jesús, la culpa de ellos. Whose love had been source of all their joy. Whose love had been the source of all their joy. Y que el amor de Cristo fue toda su alegría y felicidad para ellos. They were told that since the law of Jehovah is the foundation of the government in heaven as well as upon the earth, Y el amor era el fundamento en el cielo y en la tierra. even the life of angel could not be accepted as a sacrifice for its transgression. Y dice que el sacrificio de algún ángel no podía ser aceptado para poder pagar esa paga de la muerte o para pagar para nuestros pecados. But Christ, by his sacrifice paying the penalty of sin, would not only redeem man, Dice, solamente Cristo podía pagar ese precio para que nosotros seamos redimidos. but recover the dominion which he had forfeited. Y también recuperar la dominión que fue perdida. So por at el the time pecado. when the plan of redemption laid to Adam, El plan de redención se le fue enseñado a Adán. what Adam did? ¿Y qué hizo él? It says here the sacrificial offering were obtained by God to be a man perpetual reminder and a perpetual acknowledgement of sin. Dice que ese sacrificio fue aceptado por Dios para poder redimirnos del pecado. And confession of his faith in the judgment in the promised Redeemer. Y iba a estar allá en el tiempo de juicio todo lo que Jesús pagó por nosotros. To Adam, the offering of the first sacrifice was a most painful ceremony. Y para Adán, dice, el primer sacrificio que tenía que traer fue algo muy doloroso. Why painful ceremony? ¿Por qué fue doloroso para él? His son must be raised to take life. Dice que él tenía que quitar la vida. Which only God could give. Y esta vida solamente Dios lo podía dar. It was the first time he had ever witnessed death. Y era la primera vez que él estaba experimentando la muerte. Why is the first time? Because when God put them in the Garden of Eden, they are not allowed to kill animals. ¿Y por qué fue la primera vez? Porque cuando Dios lo puso en el jardín de Edén, dice que allá no se le permitía quitar vidas de los animales. Even fish to eat. Ni siquiera los pescados. God created animals, the creatures, for man's happiness. Dice que Dios había creado todos esos animales para la felicidad del hombre. Eating meat only happened after the sin. Y sabemos que comer la carne fue permitida después del pecado. When man know good and evil, at the time that's the time that they kill animals to eat. Y cuando el hombre dice que empezó a conocer del bien y del malo, ahí empezó a matar los animales, But a Adam comerlos. still remains faithful to God, not with meat. Within 930 years. Dice que Adán quedó fiel al Señor y él no comió carne por todo durante 930 años que vivió. He is not a vegetarian, but a pure vegan. Y no era solamente vegetariano, sino puro vegano. Methuselah reached 970 because he also not eating meat. Y Metusalem, que vivió 970 años, dice que también fue vegano. When Adam Vegano. got many children and some of them became a pagan, that time all of them started eating meat. Y dice que Dios le dio muchos hijos y muchos de esos hijos empezaron a comer la carne. And because God did not force man, Porque Dios no está forzando al hombre.
God did not stop them directly, but the age of man became lower, slower, lower and lower. Dice que Dios no está forzando o deja al hombre que elige, pero desde entonces la humanidad empezó a caer, a bajar. So at this time, this is the first time he witnessed death. Y esa fue la primera vez que ellos estaban testificando de la muerte. And he knew that he had been obedient to God. Y sabía que ellos fueron obedientes a Dios. There would have been no death of man or beast. O si quedaron obedientes al Señor, no iban a pasar a matar los animales. As he slew the innocent victim, Y como tenía que matar esos animales inocentes, he trembled at the thought that his sin must shed the blood of the spotless Lamb of God. y le daban miedo solamente a ver esa sangre caer, o estaba pensando en el sacrificio de nuestro Señor Jesús. And he trembled Y le daban miedo, dice, temblaba, when he tried to kill the innocent lamb. cuando tenía que quitar ese animal que era inocente. At that time, when the great controversy said, when he was in heaven, when he saw Jesus Christ said, "Look behind you, your descendants, your children." Y dice que en el gran conflicto está describiendo, dice, mira, esos son los descendientes. When he looked at the back, he could not count Y, millions of the redeemed ones. y cuando miró atrás no podía contar porque eran muchos redimidos, And he embraced Jesus Christ. lo que aceptaron a nuestro Señor Jesús. So Adam someday will be restored because of the love of God. Y un día Adán va a estar restaurado por el amor de Cristo. So also for us, the plan of this redemption for us Y también para nosotros este plan de redención will be also our great joy. will be con mucha alegría. If we continue His plan, not only giving the life of Christ on the earth, but also follow His footsteps. Y si nosotros continuamos ser fieles, no solamente escuchar, pero hacer y seguir fieles con el Señor. So until now, after His death, when He ascended to heaven, He is still making mediation to us, for us to His Father. Y sabemos que Jesús, después de la muerte, que cuando se fue al cielo, Él está pidiendo por nosotros. Also judging us. That's why we have time. Man now is still alive. There is hope for every one of us. Y también nos está juzgando, y mientras que nosotros estamos con vida, hay esperanza. So that's why now we are still alive. This is now the time to follow and meditate the plan of redemption. Y por eso ahora es el tiempo para nosotros seguir el plan de la redención, ahora mientras que estamos con vida. And because God, there is sealing time, we cannot receive the lateran if we will not be sealed. Y sabemos que vivimos en el tiempo que vamos a estar sellados, y si no vamos a estar sellados, nosotros no vamos a recibir la lluvia tardía. So if we will be sealed, we will be resurrected. Y si vamos a ser sellados, dice que vamos a resucitar. And if not, we will not be resurrected. Y si no, no hay salvación para nosotros. So we hope that the plan of redemption man should understand, so that we can continue our service and loyalty to God. Y espero que entendemos el plan de redención para poder continuar servir a nuestro Dios y amarlo. Lastly, in 2 Corinthians, Y en 2 de Corintios, chapter 5, verse 19. Segunda de Corintios 5:19. To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto them, that had committed unto us the word of reconciliation. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándolos en cuenta a los hombres sus pecados, sino nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. So, through Christ, our sins, He did not impute our sins to us.
Y porque Cristo murió por nosotros, Él no tomaba nuestros pecados en cuenta. So in other words, the sins that we committed, He did not remain to us. He blotted us that sin from us. Y dice que los pecados que nosotros hemos cometido, si nosotros aceptamos al Cristo, Él nos perdona. So Y that's los why quita. we are now walking in the sanctification to fit us in heaven. Y por eso estamos en el proceso de santificación para que nos ayude de estar en el cielo. Through Christ we reconcile to His Father. A través de Cristo nosotros vamos a ser reconciliados con Dios. And He said, to your God and to my God. Y vamos a decir para nuestro Dios, To your Father and to my Father. para tu Padre y para mi Padre. So we are glad that we believe Him even though we didn't see Him. Y estamos felices de creer a nuestro Señor aun si nosotros no lo hemos visto. What is most important, when He appears the second time, we can see Him also face to face. Pero lo que es más importante cuando Cristo va a venir por la segunda vez, que nosotros lo vamos a poder cara a cara. Thank you that God will always guide. We hope that God will always guide us. Gracias y espero que el Señor se quede siempre con nosotros Will continue encouraging us to follow His will. y que nosotros podemos continuar ser animados para seguir en el camino de Jesús. Thank you and God bless us all. Gracias y que el Señor nos bendiga.